Hola familia, bienvenido a nuestra lección número 24 de nuestro estudio del primer libro de Samuel. En esta ocasión vamos a considerar el capítulo 20. Es un capítulo extenso, vamos a tratar de avanzar a buen ritmo. El tema de hoy es inocencia e ingenuidad. El Señor en más de una ocasión nos invitó a ser como niños. De hecho dijo, si no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál es la cualidad que debemos perseguir que los niños tienen como parte de su naturaleza, parte de su ser? Es la inocencia. ¿Qué es la inocencia? La inocencia básicamente es no tener culpa, estar sin culpa. Pudiéramos decir que teológicamente lo que Cristo nos dice ahí es que ser como niños implique el hecho de recibir el perdón de nuestros pecados y la justificación por la fe en su nombre. Pero por el otro lado también, inocencia implica falta de malicia, ser una persona sin una doble intención, buscar siempre el bien de los demás, algo que es una cualidad de los infantes. Y eso, ¿verdad? A diferencia de la ausencia de culpa, eso es algo que se fomenta en el caso de los adultos, algo que se busca. El no ser malicioso, el hacer las cosas sin una intención obscura de por medio. Ahora, el Señor nos invita a ser inocentes, pero nos advierte a no ser ingenuos. La historia de hoy es muy interesante porque relata a un hombre que fue inocente o que manifestó inocencia, en este caso David, pero a otro que es Jonatán, que también con inocencia en su corazón cayó en la ingenuidad. Podemos ser inocentes y no tener que ser forzosamente ingenuos. Pero quien es ingenuo, por lo general, es inocente, pero a su inocencia le agregamos también la ignorancia. Creo que el tema de hoy nos va a ayudar a saber cómo andar en la vida. Solamente que quiero hacer una aclaración y una observación antes de que comencemos con esta lección y con esta reflexión. Que esta lección no la vamos a aplicar en cuanto a la ingenuidad que no debemos tener hacia las personas. Es decir, no tiene que ver con relaciones interpersonales. Puedes tú, por supuesto, tomar principios de lo que hoy vamos a revisar para aplicarlo a las relaciones interpersonales, porque creo que ser ingenuo no es bueno para nadie, ingenuo en cuanto a otras personas. Pero hoy la ingenuidad a la que nosotros de la que nosotros nos debemos alejar es a la que tiene que ver con nuestro adversario y la que tiene que ver con las artimañas y los planes del maligno en contra nuestra. Nuestro versículo central es el verso 33 que vamos a leer y dice así. Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. El objetivo de nuestra lección es reconocer que aun cuando Dios nos protege y nos guarda del mal, esto lo vimos en la lección anterior, no podemos ser ingenuos a las intenciones y estrategias del maligno en contra nuestra. El carácter expuesto de nuestros personajes en esta historia es que David fue un joven con un espíritu inocente, pero Jonatán fue ingenuo ante la maldad de Saúl, su padre. 1 Corintios 14:20 nos dice el apóstol Pablo, sean como niños en cuanto a la malicia, es ser inocentes, pero maduros en su forma de pensar. En otras palabras, no sean ingenuos. Bueno, vamos a comenzar y en esta ocasión vamos a usar una técnica diferente de reflexión a la que usamos la semana pasada. La semana pasada leíamos el pasaje y a la par que leíamos el pasaje hacíamos algunas aplicaciones prácticas. En esta ocasión
Creo que el pasaje no nos permite hacerlo porque es un pasaje extenso, así que me voy a permitir recorrer todo el capítulo y hacer todas las observaciones que son importantes en este tema que vamos a desarrollar de la historia. Y hasta el final vamos a dejar un espacio para saber cómo vamos a aplicar, cómo vamos a aterrizar todas estas cosas a nuestra propia experiencia. Vamos a desarrollarlo en 4 tiempos, 4 puntos, y el primero es la inocencia, el segundo es la ingenuidad, el tercero es la realidad y la cuarta es la decepción. Vamos al primero, la inocencia, y obviamente, pues como te decía, en este caso de David. Vamos al verso 1 y dice así: En este momento David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? David no entendía la razón por la que Saúl estaba tan empeñado en su muerte. ¿Recuerdas la semana pasada, en la lección número 23, veíamos que el empeño de Saúl llegó al grado de incluso enviar tropas en 3 ocasiones a la misma casa o al mismo pueblo donde estaba Samuel, y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, profetizaron, y a pesar de saber que Dios estaba interviniendo, Saúl mismo fue personalmente. Tal era su necedad y su obstinación por matar a David, que incluso llegando él allá, comenzó también a profetizar por la intervención del Espíritu de Dios, y en una situación vergonzosa de estar desnudo, tirado en la tierra, profetizando un día y una noche delante de Samuel. Ahí creo que David adquirió conciencia del problema tan grande que tenía. David era un prófugo de la justicia, digamos más bien un prófugo de la injusticia. Era un proscrito, era alguien a quien se le buscaba con ahínco para matarlo. Ahora, ante esta situación, David reflexiona sobre sí mismo y dice: ¿qué hice yo? ¿Cuál ha sido mi mal? ¿Qué le hice a tu padre? Le dice a Jonatán, para que esté tan empeñado en matarme. David está haciendo una evaluación con estas preguntas, o una autoevaluación, o está llegando a la conclusión de que ha hecho una evaluación de su vida y él sabe y está seguro de que no ha hecho mal. Te decía, ya te di en un principio la definición de inocente. Él no tiene ninguna culpa, pero no solamente no tiene culpa, sino que sabe que no ha actuado con malicia. Él había sido ungido tiempo atrás como el futuro rey de Israel, y aún a pesar de saber que era heredero al trono, no por eso actuó con una doble moral ante Saúl. David se comportó a la altura, fue obediente todo el tiempo a las órdenes de Saúl, sirvió bajo el mandato de Saúl por mucho tiempo, era un hombre inocente. Sin embargo, a pesar de eso, no tenía ni idea de cuál era el corazón y la intención de Saúl, o cuál era la razón por la que Saúl desesperadamente le buscaba para matarle. Ahora, ¿qué observamos también en David? Es inocente, pero también es prudente. Tomó distancia, escuchó a Mical cuando le advirtió huye, escuchó al mismo Jonatán cuando le dijo escóndete, atendió a Samuel cuando estuvo con él, vio la mano de Dios a su favor. David sabía que Dios estaba con él. Digo, si envió a Samuel para ungirle es porque el reinado sería un hecho. Pero mientras llega ese momento, David tiene que huir. Y mientras está huyendo se pregunta, ¿estoy haciendo las cosas bien? Y en su análisis concluye que no ha hecho nada mal. Ahora, el punto número 2, la ingenuidad, la vemos a partir del versículo 2 y lo vamos a ver en la persona de Jonatán. Ya la semana pasada te había comentado, ¿verdad?, en algún momento,
Jonatán parece dar muestras, no solamente del capítulo anterior, sino creo que más atrás, si vamos al momento en el que tomó con esta vara el panal de miel, porque no había escuchado, ¿verdad?, el juramento que su padre había hecho a los soldados de que quien comiera aquel día caería bajo maldición. Pero él usa cierta lógica para decir, bueno, pues nada más probé un poquito. Es un tipazo, la verdad. O sea, definitivamente es un tipazo. Mis respetos con Jonatán. La verdad es que cada vez que he leído esta historia, digo, qué hombre. Qué hombre, porque él sabe que políticamente hablando, el reino le corresponde a él. Pero él no tiene ni medio problema. Si Dios ha elegido a David, Jonatán está feliz con eso. Y está doblemente feliz porque David es su amigo. Esto nos hace ver que Jonatán tiene un corazón tan puro y tan inocente como el de David. Creo que por eso, y José Juan nos habló de ello 2 semanas atrás en la lección 21, creo que por eso ambos lograron empatar muy bien, porque tenían los mismos intereses, tenían una calidad moral muy similar. Pero Jonatán era ingenuo. Es bueno ser inocente, es bueno no tener malicia, pero ser ingenuo nos puede meter en muchos problemas. Vamos al verso 2 al 23 y vamos a hacer la lectura así por partes para observar esto, la ingenuidad. Recuerda que la ingenuidad tiene 2 piernas, anda sobre 2 piernas. Una es la inocencia, pero la otra es la ignorancia. Ya hablaremos ahorita acerca de ello. Verso 2 dice así: no es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. ¿Recuerdas a la semana pasada en el capítulo 19, en el verso 1? Expresamente Jonatán recibió de Saúl la orden de ve y asesina a David. Había visto o había sabido también lo mismo que leímos la semana pasada, que Saúl había intentado atravesar con una lanza a David. Sabía también que Saúl había enviado sus tropas para vigilar su casa. Sabía también que una vez que huyó, Saúl envió sus tropas a Nayot, donde estaba Samuel, y sabía también que Saúl mismo había ido a buscar a David para matarlo. Jonatán lo sabe, pero todavía es ingenuo. Todavía supone que su papá no es tan malo, que quizás pudiera hablar con él como lo hizo en el capítulo 19 y convencerlo de que no lo hiciera, o tal vez supone pues que su papá ya cambió, ya es otra persona, ya agarró la onda. Sabes que las personas ingenuas, digo, ya estoy haciendo aplicaciones, dije que no iba a hacerlas, pero hay personas que en su ingenuidad creen que aquellos que son o que han demostrado ser malintencionados, en algún momento cambian y ya no lo serán. Y dan una oportunidad tras otra oportunidad tras otra oportunidad. Esa es una persona ingenua, pero no venimos a hablar de relaciones interpersonales. Hay una ingenuidad mucho más peligrosa y lo hablaremos ya al final. Pero bueno, Jonatán aquí está al parecer ciego, pues puede ser por el amor que tiene por su padre, no lo sé, pero está ciego a una realidad. Y entonces le dice a David, no es cierto, no vas a morir. Si mi padre tuviera intenciones de matarte, ya me lo habría dicho, pero no me ha dicho nada. Bueno, la ingenuidad se paga cara. Verso 3. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte, te lo juro por el Señor y por tu propia alma. ¿Sabes qué le está diciendo David a Jonatán? ¿Qué le está diciendo la inocencia a la ingenuidad? Por favor, despierta. Por favor, date cuenta. Tu papá me va a matar. Si no te lo ha dicho, pues es porque no te quiere lastimar, porque él sabe qué hay entre nosotros, conoce lo profundo de nuestra amistad y no te lo va a revelar. Aún así, Jonatán duda
de que su padre sea capaz de hacer lo que David cree que quiere hacer. Ahora, versos 4 al 23, David necesita saber la verdad. En este juramento, ¿verdad?, que David le hizo a Jonatán, diciéndole: te aseguro que tu padre me quiere matar y estoy a un paso de la muerte, nos habla de un hombre inocente, pero que a la vez es advertido, que a la vez prevé el riesgo, identifica los peligros potenciales. Quiero que todo esto lo vayas atesorando y lo vayas guardando, porque será de aplicación práctica al final de la lección. Por lo tanto, en los versos 4 al 23, David hace lo que tendremos que hacer cada uno de nosotros en este salir de nuestra ingenuidad. David necesita saber. ¿Por qué? Te decía al principio de este punto número 2. La ingenuidad anda sobre dos piernas. La inocencia es esa falta de malicia. A veces cuando nuestros muchachos, ¿verdad?, los vemos que son pues todavía ingenuos, y vemos personas con los colmillos retorcidos que los quieren engañar, que los quieren envolver, que los quieren seducir, y vemos la ingenuidad en ellos, pues es porque son inocentes, porque no hay malicia en ellos y suponen que todo el mundo es igual. Pero la otra pierna de la ingenuidad es la ignorancia. Y la ignorancia es precisamente porque no conocen o porque no se sabe cuáles son las intenciones de los demás. Y estas dos son una combinación letal. Inocencia e ignorancia son las que dan a luz precisamente a la ingenuidad. Ahora, para salir de la ingenuidad, o porque más bien en este caso David es inocente y no quiere ser ingenuo, le pide a Jonatán que le ayude para descubrir cuál es la verdad. Y hace lo siguiente, versos 4 al 23. Dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebraba mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor, o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Y me gustaría que subrayaras aquí el verso 9, porque vuelve a exponer o a exhibir Jonatán su ingenuidad. Verso 10. Entonces David le preguntó, ¿cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y yo me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después, Jonatán dijo, mañana celebraremos el festival de la luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera ahí junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas.
Si oyes que le digo, están de este lado, entonces sabrás tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Todo esto que está aquí, y que creo que no necesita mayor explicación, es la necesidad de David de inquirir acerca de cuál es la realidad detrás de todo esto. El problema con la ingenuidad es que a veces no se quiere salir de ella, pero se necesita salir de ella y se hace a través del saber, a través del conocimiento. Te hablaré de esto un poquito más adelante. Vamos al punto número 3. Y en el punto número 3, o en el tercer tiempo de esta historia, tenemos la realidad. Acuérdate, el primer momento fue la inocencia, hablamos de David. El segundo momento fue la ingenuidad, hablamos ya de Jonatán y su actitud ingenua hacia su padre. Pero ahora vamos a hablar de la realidad acerca del corazón perverso, malvado de Saúl. Versos 24 a el verso 33, la primera mitad. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de la luna nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente, y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó, algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó, David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente. Así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Vamos a hacer aquí una breve pausa, solamente para ver que la estrategia de David y de Jonatán está tomando forma. Ha iniciado esta celebración y en esta celebración era inaceptable la ausencia de David, porque anualmente así había sucedido. Para esta ceremonia, de la cual puedes leer allá en el libro de Números y Deuteronomio, para esta fiesta de luna nueva, había que estar ceremonialmente limpio. Y entonces el primer día de la fiesta, Saúl nota la ausencia de David. Las intenciones de Saúl, obviamente, saltan a la vista, por lo que veremos más adelante. Pudiera ser, y esta es una suposición de mi parte, que un complot en su contra ya estuviera preparado, que algo estuviera ya dispuesto para que David no pasara con vida más allá de aquella celebración. Pero el segundo día, Saúl se pregunta por qué no está David aquí. Y entonces la respuesta de Jonatán es precisamente el detonante, lo que hace que Saúl exponga sus verdaderas intenciones. Acuérdate, estamos en el punto número 3 y es la realidad. Toda persona ingenua, desafortunadamente, creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Yo era muy ingenuo de joven. Toda persona ingenua tiene que pasar por la realidad para abrir sus ojos y darse cuenta que las cosas no son como uno las supone. Versos 30 al 33, la primera mitad del verso 33, tenemos esto, la realidad. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho?
Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Recuerda que estaban en una comida, en un banquete. Y qué situación tan vergonzosa y difícil de procesar para Jonatán. No te puedo decir que para todos los que estaban ahí, porque como te dije hace un momento, pudiera ser que Saúl y algunos de sus más allegados estuvieran ya preparados para matarlo. Y esto me hace suponer, su enojo y su ira me hace suponer que había un plan por ahí, un plan que se vio frustrado. Y Saúl viene de frustración por lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 19, ¿no? Pero ahora en esta frustración parece que cobra ya otros tintes. Y entonces llega al punto, Saúl, de maldecir y de usar palabras muy hirientes y muy ofensivas para su propio hijo Jonatán. Esta es la realidad a la que Jonatán se había rehusado o había voluntariamente ignorado. La maldad no necesita justificación alguna para arremeter contra nosotros. La pregunta de Jonatán es: ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho él? Pues obviamente, pues la respuesta es lógica, él no ha hecho nada. Pero Jonatán parece no entender que el problema no es que David haya hecho algo o haya dejado de hacer algo. El problema es que Jonatán tiene un padre loco, enfermo de poder, voluble, inestable emocionalmente, está enfermo. Y eso es algo que Jonatán no logra todavía percibir porque es ingenuo. Sigue pensando que su padre no es así. Pero se topó contra pared porque la realidad se manifestó. La realidad fue evidente. Y seguramente que Jonatán no daba crédito a lo que estaba viendo y a lo que estaba escuchando. Mucho menos cuando tuvo que librar la lanza, la que el mismo David libró tiempo atrás. Ahora Jonatán, el propio hijo de Saúl, estaba librando esa lanza. Y entonces es ahí, apenas hasta este punto, en el que Jonatán abrió sus ojos a una realidad que no quería o que no podía ver. Y creo que esto es porque, para terminar este punto, esto sucede porque tal vez quería evitar una decepción. Mucha de la ingenuidad a veces no es ingenuidad como tal. A veces es solamente el evitar el dolor de una decepción. Pero como no estamos hablando de relaciones interpersonales, vamos a continuar al punto número 4. Y el punto número 4 es la decepción. Vamos recapitulando. Número 1, la inocencia. Número 2, la ingenuidad. Número 3, la realidad. Número 4, la decepción. Los versos 33b hasta el 42 dicen así: por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr, le dijo al niño, para que puedas encontrar las flechas mientras voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán dijo: la flecha está más adelante, rápido, apresúrate, no te detengas. Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor.
Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después, David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. La puerta por la que se debe salir de la ingenuidad, pues es la decepción. Jonatán finalmente pudo comprender el corazón de su padre y pudo comprender la gravedad de la situación sobre David. Salió de la ingenuidad. No dejó de ser inocente. No dejó de ser nunca un hombre sin malicia. No dejó de mostrar amistad sincera, profunda a David. No dejó de ser leal al pacto y al compromiso que se habían hecho el uno al otro. No dejó de ser un hombre en toda la extensión de la palabra. Pero tuvo que salir de la ingenuidad en base a una experiencia traumática, una experiencia muy difícil de procesar. Ahora, vayamos a los aspectos prácticos que todo esto trae a nuestras vidas. Como te decían hace un momento, y lo subrayo por tercera ocasión, esta experiencia que viven estos hombres acá, no se trata de nosotros saber cómo lo vamos a hacer en cuanto a la relación que tenemos con otros, a la ingenuidad que mostramos a veces hacia los demás, sino, como fue el objetivo y como es el objetivo de esta lección, la ingenuidad que mostramos ante las estrategias y las intenciones que nuestro adversario, el diablo, tiene contra nosotros. Muchos de nosotros somos ingenuos en ese sentido. Y mira, en el capítulo 2 de Segunda de Corintios, quiero darte 3 ejemplos solamente para que a partir de ahí tú hagas tus propias conclusiones, porque nuestro adversario es obstinado. Nuestro adversario es definitivamente alguien que buscará cualquier oportunidad para introducirse en nuestras vidas y destruirnos. Dice el capítulo 2, verso 10, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. Observa, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En la versión Reina Valera dice, pues no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. El contexto de esta historia, pues sí es una historia, ¿verdad? Porque está hablando Pablo acerca de alguien que le ofendió profundamente, pero a quien él ha decidido perdonar, y también insta a la iglesia a perdonarlo. Pero quiero que observes que Pablo está mostrando inocencia, ninguna malicia, porque no hay un deseo de venganza en contra de esta persona que habló o que actuó en contra de él. Y entonces dice, he decidido perdonarlo con la autoridad del Señor. Quiero actuar con inocencia. Pero fíjate qué dice más adelante. Dice, pero también lo hago porque no quiero que Satanás, dice, gane ventaja sobre nosotros, porque ya conocemos cuáles son sus maquinaciones perversas. Pablo no era ingenuo. Pablo sabía perfectamente bien que cualquier espacio que se le brindara al mal sería una oportunidad que el maligno no iba a desaprovechar, porque él tiene maquinaciones perversas en contra nuestra. Cuando yo leí esto me hizo pensar cuántas cosas nosotros en nuestra ingenuidad podemos tolerar, podemos pasar por alto sin saber o sin suponer o sin siquiera preguntarnos si eso es una puerta de oportunidad para que nuestro adversario venga en contra nuestra. Haz la suma de todo lo que revisamos en la historia de David y de Jonatán y de Saúl y aplícalo a estas experiencias en las que tú y yo tendríamos que tenemos la obligación de desarrollar un discernimiento espiritual para saber cuáles acciones o qué situaciones nos comprometen en nuestra integridad espiritual. Porque tenemos que ser conscientes que nuestro adversario, el diablo, como dijo Pedro, anda como león rugiente alrededor,
buscando a quien devorar. No está jugando a las escondidas, no está jugando a las traes, no está jugando a vamos a ver quién golpea más fuerte. Su intención es hurtar, matar y destruir. No quiero decirte con esto, por supuesto que no, porque ni siquiera es mi estilo, que andemos viendo demonios por todos lados y que andemos todos paranoicos, espiritualmente hablando. Pero se trata de discernir qué es lo que está pasando en nuestro entorno y a nuestro alrededor y poner cartas en el asunto, salir de nuestra ingenuidad y hacer lo que nos toca hacer. Si David hubiese sido ingenuo, no solamente inocente, sino ingenuo, lo habrían matado, Saúl lo habría matado muchas veces, si me lo permites expresarlo de esa manera. Pero David fue advertido. Cuando le dijeron huye, huyó. Cuando le dijeron escóndete, se escondió. Mantuvo la distancia, no se fió, investigó, indagó cuál era la intención de Saúl a través de lo que leímos ahí en el pasaje. Porque no quería ser ingenuo. Jonatán no murió nada más porque era hijo de Saúl. Pero en una ocasión estuvo expuesto a la misma muerte. Su ingenuidad lo llevó a arriesgar su propia vida. ¿Sabes? Nuestros hijos, y más si tú tienes hijos chiquitos, debemos todos entender que hay una estrategia en contra de ellos. Y si somos ingenuos, y si ignoramos, y si dejamos que pequeñas grietas se abran, Satanás nunca va a desaprovechar ninguna de ellas. Yo espero que hagas las aplicaciones pertinentes a tu propia vida. Yo voy a hacer solamente como un resumen de una aplicación, pero creo que la lección por sí misma nos deja ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos permitir. Bueno, en 2 de Corintios también, ahí en el mismo libro, pero en el capítulo 11, en el verso 1 al 4, observa lo que dice el apóstol. Espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. La credulidad es un arma de doble filo. La Escritura nos invita y una y otra forma es verdad insistente en que seamos creyentes, no incrédulos. Pero una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. En una ocasión, esta es una ilustración, es un hecho real, pero en una ocasión iban 2 autobuses de turistas y llegaron a un punto, a un mirador, y todos los turistas bajaron y cada uno de los choferes del autobús platicando, el uno le pregunta al otro, le dijo, ¿y ese grupo que tú traes, quiénes son? Y el otro le dice, no, pues es un grupo de cristianos. Oh, ¿y ellos qué creen? Y el chofer le dice, no, pues ellos creen todo lo que les dices. ¿Sabes? Cuando somos crédulos, que desafortunadamente es una característica que se ve comúnmente en el pueblo de Dios, todo lo que nos dicen, todo lo creemos. Y no somos como aquellos nobles de Tesalónica descritos en el libro de los Hechos, que cada vez que más bien cuando escucharon a Pablo, indagaron en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Creo que en ese sentido tendríamos que aprender, porque hoy no podemos tragarnos todo lo que nos pongan enfrente. No podemos creer todo lo que nos digan. Tenemos la responsabilidad de saber y de conocer. Eso es ingenuidad. Suponer que todo lo que me dicen, porque me lo dice fulano, porque me lo dice mengano, eso es cierto. El engaño también es una de las estrategias del mal. No creas que solamente el mal viene para destruir tu vida con enfermedad, con escasez. No, también viene a través del engaño. Una de las características de los últimos tiempos, según dijo Jesús, Mateo capítulo 24 y 25, es el engaño sistemático. Pero para que haya un engaño sistemático necesita haber personas ingenuas,
Por eso dice aquí el pasaje que acabamos de leer, dice Pablo, me temo, dice que así como la serpiente, como su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Oseas capítulo 4, verso 6, dice un pasaje tan conocido, dice, mi pueblo pereció, porque le faltó conocimiento. Capítulo 6, verso 3 del mismo Oseas dice, conózcanme, dice el Señor. La única forma que tenemos de salir de la ingenuidad espiritual y mantenernos inocentes, pero salir de la ingenuidad espiritual, es conociendo. David indagó, quiero saber cuáles son las intenciones de tu Padre, quiero conocer. Bueno, despierta la curiosidad en ti. Conoce la Escritura, conoce la palabra de Dios. Es la forma en la que tienes de conocer todo lo que pasa a tu alrededor y adquirir discernimiento espiritual. Proverbios capítulo 14, verso 15. Solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. La ignorancia es común a todo ser humano. Todos somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Desconocemos muchas cosas. La ignorancia como tal no es una falta de respeto cuando alguien se refiere a otro como ignorante. Eso simplemente es un no saber. Pero la ignorancia supina, que es así como se define, es aquella que es voluntaria. Es cuando tengo la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino la responsabilidad de saber algo porque tengo el conocimiento a mi alcance y aún a pesar de ello, me niego a saberlo. Jonatán, por nada, estuvo a poco de pasar de la ignorancia común a la ignorancia supina, al asegurar que las intenciones de su padre no eran malas. Sin embargo, el impulso de David es no, vamos a investigar y vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Bueno, sal de la ignorancia. La Escritura tiene respuesta prácticamente a todo. Te da discernimiento, te provee de sabiduría para vivir. No tenemos por qué ser engañados, no tenemos por qué ser afectados por nuestro adversario con sus estrategias, como dijo Pablo en lo que leímos hace un momento. Yo lo voy a perdonar, porque eso es una instrucción en la palabra, y ahí adquiero sabiduría e inteligencia. Lo voy a perdonar porque si no lo hago, dice, Satanás va a tomar ventaja sobre nosotros, porque ya nosotros sabemos cuáles son sus maquinaciones perversas. Si captas lo que trato de decirte. Quiero terminar con esto. Mateo capítulo 10, verso 16. El Señor Jesús nos invita a ser inocentes, pero también a no ser ingenuos. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes. No sean ingenuos, en otras palabras, e inofensivos como palomas. Inocencia sin ingenuidad. El Señor Jesús relata el Evangelio de Juan. Al principio dice, mucha gente comenzó a seguirlo, dice, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conoce el corazón de todos. ¿Te das cuenta de lo que te decía en un principio? Las dos piernas de la ingenuidad son, por un lado, la inocencia, esa falta de malicia que había en el Señor, pero para nosotros la otra pierna es la ignorancia, cosa que exenta al Señor de la regla porque Él dice, Él conoce a todos, pero nosotros no conocemos el corazón de las personas. Pero bueno, ya me estoy saliendo a las relaciones interpersonales. Pero hablando acerca de lo espiritual, nosotros no conocemos cuáles son las maquinaciones del adversario, pero si las hay, por lo tanto, no podemos darnos el lujo de ignorarlas. Y la única forma de salir de la ignorancia es a través de la palabra de Dios. Quiero dejarte una tarea, porque me encantaría ir a esa historia, me encanta esa historia, pero realmente nos tomaría prácticamente otra lección. Y para evitarla, y para que también desarrolles el ejercicio de ser autodidacta de la palabra, te voy a dejar una tarea hoy. Es Primera de Reyes capítulo 13. Es una historia increíble, que ilustra a todas luces la ingenuidad y el costo de ser ingenuos ante las estrategias y las intenciones de nuestro adversario. Te lo dejo. De verdad espero que te tomes un tiempo, no lo leas a las carreras. Siéntate, te va a tomar 15 minutos, 20 minutos, más otros 10 en que lo reflexiones y lo medites. Primera de Reyes capítulo 13, ¿va? Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana
en la lección que sigue. Yo espero que esto que estamos revisando edifique tu vida, te ayude a reconocer, número uno, que Dios sí está a tu favor, Dios, ¿verdad?, nos cuida, Dios nos protege, pero no seas ingenuo. Tenemos un adversario del cual Dios nos libra, pero ante el cual también nosotros debemos hacer nuestra parte. Bendiciones.